muy buenas tardes, niñas. Les hago este video para repasar algunas estrategias de lectura comprensiva. Les cuento que tanto en el texto Leo primero de cuarto básico como en el de segundo, nosotros trabajamos ciertas estrategias antes, durante y después de la lectura. Que estas estrategias tienen un nombre, entonces es importante que cuando el niño se lee, repasen estas estrategias, se les mencione el nombre para que de esta forma ellos se vayan apropiando de la estrategia y lo hagan un hábito. Vale decir que apliquen estas estrategias no solo en la asignatura de lenguaje, sino también cuando están con ustedes y de esta forma van a empezar a aplicar lo mismo, las mismas estrategias en otros textos que ellos lean, ¿ya? Entonces, la primera estrategia es predecir, y predecir es anticipar de qué se tratará un texto. Para esto, observamos con atención los elementos de la portada, el título, las ilustraciones, ¿ya? También puedes realizar predicciones durante la lectura, pensando en qué ocurrirá después, ¿ya? Entonces, lo primero es observar el título. Entonces, ya sea con cuarto básico, comenzamos por el título y por las imágenes, ¿ya? O si es en segundo básico lo mismo, desde el título y las imágenes que lo acompañan, qué información nos dicen. Le preguntamos al niño entonces, según el título, ¿cuál es el título? ¿Ya? Entonces él lee el título. Si el niño no puede leer el título, se lo leemos nosotros y le preguntamos, ¿de qué crees que se va a tratar este texto? ¿Ya? Y de esta forma activamos los conocimientos previos que el niño tiene con respecto al tema, ¿ya? En este caso es un libro, también es lo mismo, él debería leer el título, observar la imagen de la portada y de esta forma intentar imaginar de qué se podrá tratar el texto, ¿ya? Durante la lectura también podemos ir haciendo preguntas, ¿ya? Incluso en un texto tan corto como los de segundo básico, podemos ir haciendo preguntas, ¿ya? Al finalizar un párrafo o hasta llegar hasta un punto, podemos tomar una pausa y hacer preguntas con respecto a la idea central de ese párrafo o de esa parte del texto. Una vez que los niños han terminado la lectura, ¿ya? Podemos secuenciar, y el secuenciar significa, es importante que utilicemos el término correcto, secuenciar. Y secuenciar es ordenar las ideas o hechos de un texto temporalmente para comprenderlos mejor. Se puede secuenciar los hechos de un cuento y también el orden en que aparecen los personajes, ¿ya? En este caso, podríamos decir, ¿qué pasó primero? Luego le preguntamos, luego que el niño nos responde y le corregimos si se ha equivocado. Luego preguntamos, ¿qué pasó después? Y ahí el niño debería darnos una idea del desarrollo o del intermedio del texto, ¿ya? Y finalmente preguntamos, ¿y qué pasó al final? Y ahí el niño debería respondernos de qué forma termina el texto, ¿ya? Y una vez que hemos terminado de leer el texto, hacemos la comprobación de nuestras predicciones. O sea, preguntamos, ¿te acuerdas lo que pensabas tú de que se iba a tratar el texto al inicio, antes de leer el texto? Y ahí el niño debería repetir o le recordamos lo que él había dicho. Y ahí el niño debe decir, ¿estabas en lo cierto o no estabas en lo cierto? ¿Aceptaste? Y ahí él debería decir que sí o que no, ¿ya? Y de esta forma estamos trabajando en la comprensión porque el niño está haciendo un análisis. Y de esta forma también hace las conexiones de los conocimientos previos que él tenía, de las hipótesis que generó antes de leer el texto y después de leer el texto al corroborar si estaba en lo cierto o no. Y de esta forma crea un nuevo concepto de este texto, dándole su interpretación. Y eso sería lo que veremos esta semana. Me cuentan cómo les va con esta estrategia y si necesitan algún apoyo o tienen alguna duda con respecto a estas estrategias, que nosotros comúnmente las conocemos como el antes, durante y después de la lectura. Pero esto tiene un nombre con el que vamos a trabajar en Leo primero. Por eso es importante que se utilicen estos nombres porque Leo primero se trabaja desde primero hasta cuarto, vale decir que desde primero hasta cuarto estaremos trabajando con estos mismos conceptos. El predecir, que es el antes de la lectura, el secuenciar, que se puede hacer durante o al finalizar la lectura, y finalmente el corroborar
o comprobar si nuestras hipótesis, nuestras predicciones estaban en lo correcto. Además de si les aparece a los niños alguna palabra que no entienden, le pueden explicar el significado y finalmente hacer que ellos creen una oración o nosotros darle un ejemplo de esta palabra en otro contexto, o sea, en una oración con otra temática distinta a la del cuento o del texto que estamos leyendo. Eso sería todo por hoy. Les mando un beso, un abrazo y cualquier cosa ustedes saben que me pueden hacer las consultas a mi WhatsApp.